tema del día de hoy es un misterio, ¿cierto? Es una historia de hace mucho tiempo atrás que nos trae nuestro querido Alberto Urquiza. Hoy día, el Conde Drácula. ¿Qué fue de él? ¿Dónde partió? ¿Cómo se originó? Querido Alberto Urquiza, maestro, bienvenido. ¿Cómo están? Mucho gusto estar nuevamente en el programa, compadre. Feliz de estar aquí en este tono medio sanguinolento. Ha sido una cosa increíble. Así que estamos, pues, preparándonos para hablar del Conde Vlad Tepes, de Drácula. ¿Será la misma persona a la que vamos a ver hoy día? Esa que usaba esa capa negra, con ese forro rojo brillante, tipo sangre. Ese gallo que te miraba a los ojos y te decía, eres mío. ¿Ah? Claro. Sí, pues porque conversábamos antes de salir al aire. Yo me impresiona el tiro. Llega Alberto al canal y ya yo empiezo a enterar de todas las cosas antes de salir aquí al aire. Porque tú me dices que el Conde Drácula es una cosa, pero Vlad Tepes, que es donde se originó, ¿cierto? Sí. El Conde Drácula, es totalmente distinto. Totalmente distinto, sí. Ambas historias se suman por una escritura, allá por 1800 y tanto, en donde se escribe el libro del Conde Drácula. ¿Y ustedes me creerían que el Conde Drácula es menos grave, sanguinario y asesino de lo que es Vlad Tepes? Vlad Tepes es peor. ¿Me estás diciendo? No. O sea, cuando la realidad supera la ficción. Absolutamente, la realidad, pero supera absolutamente la ficción. Estamos hablando de 1400 aproximadamente, en donde tú tienes un pequeño reinado en el borde de Rumania, al centro de Rumania, en la parte norte de Bulgaria, en la parte oeste de Hungría, y tú tienes un país que está en medio de montañas y hay pequeños reinados. No son las naciones como las conocemos hoy día con las fronteras. Claro. Es distinto, tiene un límite diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese lugar pasan los ejércitos que van a invadir Europa. En este caso, por ejemplo, los turcos, o otomanos como los llamaban en ese momento. Bueno, cuando ellos pasaban, estos gobernantes que tenían un lugar, un principado, un pequeño reino, llegaban y decían, tengo que proteger mi lugar. ¿Y qué es lo que hacían? Guerreaban, iban, unían a su pueblo y se enfrentaban a los otomanos, a los turcos, que eran los que iban a invadir este lugar. Y esto era tan brutal, eran guerras tan salvajes. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra cabeza de turco? No, pues. ¿De dónde? ¿No se pueden imaginar cabeza de turco? Bueno, cuando se acababan las balas, los enemigos de los turcos le cortaban la cabeza a los soldados prisioneros y los ponían como balas y les lanzaban las cabezas a los enemigos. Cuando estamos hablando de brutalidad y salvajismo, estamos hablando de eso. La cabeza de turco viene porque los decapitaban y lo usaban de bala. Así de simple. Bueno, esta gente, en este caso la familia de Vlad III, porque Vlad II también había sido gobernante, se enfrentaban a los turcos con un salvajismo brutal. Y en un momento era tanto que llegaban y ponían lanzas clavadas en el suelo y a los prisioneros los atravesaban en ella. Tomaban a las personas que estaban presas y las atravesaban en las lanzas y las dejaban colgando para que los enemigos cuando vinieran se aterrorizaran y les tuvieran miedo. Chuta. Esta sangre, esta brutalidad, este salvajismo era en defensa de su propio territorio, de su propio país. Pero claro, para nosotros es una cosa impensada, pero tenemos que pensar que esto pasaba hace 600 años atrás, donde en un momento el salvajismo y la brutalidad de las guerras no tenía límite. Las personas no tenían libertades, las personas no tenían derechos. De hecho, las esclavitudes. Nosotros hablamos de los gitanos, por ejemplo. Los gitanos vivían en Rumania, ellos vienen de ahí, por eso romané, el idioma de ellos. Eran rumanos y venían de ese país y en un momento determinado los gobernantes de verdad tenían un poder absoluto, omnímodo. Pero la brutalidad, el salvajismo de la decapitación, del asesinato, era normal. ¿Ustedes se acuerdan que en Chile, cuando hablábamos el otro día de la independencia, yo dije en un momento, oye, San Martín cuando venía a liberar Chile y venía a liberar a Perú, decapitaba a medio mundo? No puede ser tan salvaje, pero si era la época, era lo que ocurría en esos tiempos. Vlad Tepes hizo tanto esto que en un momento determinado él mismo lanzó esta idea de que él se bebía la sangre de sus enemigos, que él se comía el corazón de sus enemigos, para que los enemigos tuvieran miedo de enfrentarse a él. Era una situación gravísima, era una situación brutal de guerra. Entonces de repente, 300 años después, llega un escritor que era una época de la literatura. Antes de ese tiempo no habían libros, la gente no tenía acceso a la literatura. Entonces este hombre, Bram Stoker, toma la historia y empieza a adaptarla. Y de repente se encuentra con este ser sanguinario que bebe la sangre de sus enemigos eventualmente, pero que mataba a miles de miles dejándolos empalados. Por eso se llamaba Vlad Tepes el Empalador.
y toma la historia y se nutre de el hombre lobo, de los misterios, de estos cerros, de esta oscuridad, de estos bosques, y crea la historia del hombre, que es el conde Drácula, que es un ser que vive en este romanticismo de morderle el cuello a la mujer, chuparle la sangre para absorber su energía, que era lo mismo que hacía Tepes y los pueblos ancestrales, principalmente en África, ponte tú, incluso que en América, Claro, pero donde de le forma sacaban caníbal. el corazón y le comían el corazón y se chupaban la sangre a la gente. Exacto. Y crea Bram Stoker a este personaje maravilloso, porque es un personaje maravilloso en la literatura, que es el conde Drácula. ¿Por qué Drácula? Porque el título nobiliario que tenía Vlad Tepes era de una agrupación, de una sociedad que era el Drácul, el dragón. Y del dragón sale la palabra Drácula, que es el nombre que tiene nuestro famoso personaje que anda con esa capa asustando, aterrorizando Claro. y chupando la sangre de la gente. Y que año a año sale los Halloween, muchos niños se disfrazan de eso, muchas Sí. personas se disfrazan. Sí, pero es que es también muy intenso. Fíjense Sí. que Bela Lugosi fue el primer personaje, el primer actor que ya en la época del cine mudo, blanco y negro, actuaba como el conde Drácula. Y el gallo se hizo tan famoso y sus películas fueron tan impactantes por justamente la fuerza, el dominio, el control y la muerte que provocaba, que cuando este personaje murió, lo tuvieron que poner el traje del conde Drácula y fue No. enterrado con el traje del conde Drácula en su ataúd, fíjate. Mira. Así se absorbió el personaje, como le pasó a Superman también, el primer actor, Reeves era el apellido, y también él murió cuando se suicidó, cuando le quitaron el cargo, el puesto, el ser Superman. Es muy potente Drácula, y hay películas que muestran realmente lo que ocurre. Creo que la última película que se hizo mostraba muy bien esto, donde de repente, ponte tú, venían los invasores y el rey tenía el derecho de decir, voy con ellos o contra ellos. Claro. Entonces, si el tipo era cristiano y venían en buena onda los que eran musulmanes, el tipo abjuraba, renunciaba a su cristianidad y se volvía musulmán y no peleaba. En otro caso era al revés, él era musulmán, mentira, era por política, Claro. abjuraba del islamismo y se iba con el cristianismo y enfrentaba. Esto es brutal, es un salvajismo en un momento determinado que trae el mito de la leyenda. La leyenda es Claro. real, la leyenda es el conde Vlad Tepes. El mito, lo que no es real, es Drácula, pero es maravilloso verlo. Incluso en las películas que tenemos en el año 1992, donde está Winona Ryder, Gary Oldman, personajes maravillosos, Keanu Reeves, Bertolucci, ¿cómo se llama esta chica, esta actriz italiana? La verdad es que personajes maravillosos que incluso sacan un Oscar por maquillaje, por vestuario, por peinado, donde se muestra esta historia, ¿saben qué? De un lugar desconocido. Si la gente en el mundo, incluso en Europa, no sabían lo que era Rumania, no tenían ni idea de lo que era Valaquia, Transilvania, la parte central de Rumania. Claro. Cerros, bosques maravillosos, pero también esa oscuridad, esas neblinas, que son totalmente reales, totalmente verdaderas, que asustan mucho. Claro, incluso la historia por ahí dice también que este conde, ¿cierto? Mandó a talar un bosque entero donde iba a ejecutar a las personas. Sí, pues sí es verdad. O sea, hay acontecimientos históricos que dicen que, por ejemplo, este personaje puso en un camino más de 2.000 muertos, 2.000 personas asesinadas, clavadas a lanzas, que tenían varios metros de altura. No eran cruces, eran lanzas, y los tipos atravesados desde la parte baja de su cuerpo hasta la cabeza, clavados absolutamente en este lugar para que los otomanos, en este caso, los turcos, tuvieran terror de enfrentarse. Y no lo pudieron derrotar, ¿eh? A Vlad no lo pudieron derrotar. Fue su propia escolta, fue su propio grupo de protección la que lo asesinó a los 45 años de edad. Estás leyendo. ¿No? Y al debido a qué? padre de él, Vlad II, también lo mató a su escolta, el mismo tipo de religión que eran de las características rumanas gitanas. ¿Y debido a qué, Alberto? La escolta me imagino que veía la maldad en la persona, ya Yo creo no que podía sí. más con eso. Es que nosotros, como humanidad hoy día, no nos damos cuenta la fuerza, el poder y la violencia que existía en esa época. En esa época no tenían nada de lo que tenemos nosotros hoy día. Derechos humanos, olvídenlo, No, eso no claro. existía. Imagínense Constantino, el gran Constantino, que vivió en esta misma, muy cerca de esta misma parte, entre la frontera entre Grecia y Turquía. Constantino, cuando murió, era tal el terror que le tenían que estuvo 3 días muerto sin que nadie se atreviera a tocarlo, porque pensaban que estaba dormido, no estaba muerto. Estuvo 3 días muerto y no se atrevían a tocarlo de lo malo que era. Y cuidado, Constantino es el que indica que se aparecieron cruces en el cielo, indicando el camino para enfrentar la guerra y triunfar en una batalla, siendo él el primero que se transforma como gobernante del Imperio Romano
en un rey cristiano. Y esto ocurrió en el año 300 y tanto. Claro. Increíble, ¿ah? Parte de la historia que siempre nos gusta conversar acá en Tu Conexión Matinal con el gran Alberto Urquiza. Todos los jueves nos acompaña acá. Oiga, Alberto, ¿por qué se va transformando la historia? ¿Por qué las generaciones, cierto, un poco más jóvenes, un poco más nuevas, van modificando esto y creando nuevas películas? ¿Por qué pasó de un conde, que es una persona real, un ser humano existente, a un Drácula un poco de ficción, con colmillo? Hace 200 años la gente no sabía que habían dinosaurios. Claro. No teníamos idea que habían existido dinosaurios. Hace 200 años no habían periódicos como hay hoy día, no habían radio, no habían canal de televisión. Había ignorancia, había incultura, había desconocimiento. Sí. ¿Qué es lo que ocurre cuando empiezan a llegar estos libros, los cuentos de los hermanos Grimm, lo que hizo Walt Disney tocando distintas historias? Eso empieza a nutrir de cultura a la gente, empieza a recibirlo. Pero también viene el morbo. Claro. Viene ese morbo que llama tanto a la gente la atención, y ahí es donde la creatividad de los literatos empieza a desarrollar diferentes historias. Y esas diferentes historias se hacen carne, como historia, en la vivencia de la gente, que se sorprende y se impacta de algo que es mitológico, que no tiene asidero real, pero sí tiene asidero real de que el conde sí existe. Increíblemente, le damos más pelota a Drácula de lo que era el Vlad Tepes. Claro, y este era real y el otro no. Y el otro era más sanguinario que el mismo, pero como es romántico, es ese poderoso, oculto, que está en su castillo, que nadie sabe que es el chupador de sangre, que es el que tiene el poder sobre el hombre, sobre la mujer, sobre sus esclavos, a los cuales muerden el cuello y les absorbe. Barnabas Collins, todavía me acuerdo de la serie de los años 60. Barnabas Collins, famoso por lo mismo, Collingwood se llamaba el lugar, es algo que atrae. Claro. Por el poder que tiene en el control de la gente. Sí, lo increíble de Drácula es el poder, el control que tiene sobre las personas, sobre la masa, y que se hace tan increíble porque además él tiene algo que mucha gente quisiera. Él no muere. Él tiene vida eterna. Y como no tiene muerte, él es un ser distinto a todos nosotros, porque él no muere. Él va a seguir vivo permanentemente. Podría hacer lo que quiera con la vida de los demás y él va a seguir. Absolutamente, no importa. Se va de un lugar, se migra de un sitio a otro, se lleva su ataúd con su tierra que está dentro del ataúd, que es su tierra natal, y él hace algo distinto. Él no va a morir, él va a seguir siendo permanentemente la misma persona durante el tiempo de los tiempos. Y claro, la gente que teme a la muerte, la gente que se enfrenta a la muerte, también lo ve como un héroe que derrota el mayor miedo que tiene la humanidad, que es la muerte. Mira, la vuelta buena que le dio Alberto, ¿eh? Claramente, ahí nos deja pensando siempre con todos los temas que trae acá a Tu Conexión Matinal. Claramente, pues. Yo creo que un gran miedo que tiene el ser humano es que no acepta que es lo único que seguro que tenemos. Claro, nosotros sabemos que... Nos vamos a meter en otro tema. Nosotros venimos vivos de antes. Claro. Al momento de la concepción se unen tres factores: el óvulo, el espermio y la supraconciencia. Y tú existes desde el momento de la concepción. Tienes una vida con tu nombre, pero tú antes tenías otra identidad. Uno dice, los hindúes creen en esto, las personas del budismo creen en esto, los antiguos egipcios creían en esto, los babilonios creían en esto. Chuta, entonces no es una tendencia de hoy, es una tendencia global que busca la eternidad del ser humano, pero no en el cuerpo. La diferencia está en que aquí en el cuerpo se mantiene, que incluso teniendo daño se recupera. Exacto. Pero claro, se enfrenta a lo más grande que tiene el ser humano como contra, que es la muerte. La muerte tampoco existe, así que ese es tema para otro programa. Exacto, tema para otro programa, y le damos un gran aplauso a nuestro querido Alberto Urquiza. Alberto, ¿te pasaste algún dato extra que te quedó del conde que la gente necesita saber? Porque la gente, tú sabes que después estos temas los conversan en familia, se sientan en la mesa, tienen tema para conversar de los temas que tú traes. Lo más importante es saber que era real, que sí se alimentaba en un momento determinado del terror, del odio, que llegaba con estas rabias a matar a una cantidad de gente increíble. Se dice por ahí en uno de los escritos que me tocó leer hace un tiempo atrás que hasta había matado a un burro porque le metía bulla, pero la verdad, en serio, y lo empaló al burro. Sí. Muchas cosas que tienen que ver con el poder y el control. Tenemos que entender que el poder y el control que incluso existe hoy día es más fuerte de lo que nosotros creemos. Y ese poder, Vlad Tepes lo hace claramente para defender su territorio, pero a costa de la sangre de todo el que se le enfrenta. Nos tenemos que querer, no nos tenemos que odiar. Tenemos que respetar, no tenemos que imponer. Tenemos que hacer las cosas bien para tener mejores países, mejores naciones, mejores vidas. Y es ahí donde hacemos la diferencia. Tomemos estos ejemplos, tanto el romántico como el verdadero histórico. Y digamos, esas cosas tenemos que conocerlas, pero no hacerlas igual. Tenemos que vivir distinto, haciendo un momento de cariño, de respeto, de amor, para vivir correctamente y hacer nuestras vidas como lo que es lo mejor de nuestra existencia. No más Black Tepes.
Ni ahora ni nunca. No, ¿cierto? no más, po, así hombre, es, pero pues. por supuesto que sí. Gracias, maestro Alberto, por Gracias estar a con ti, nosotros chiquillo. siempre. Gracias, Un María. gran abrazo. Gracias a todos ustedes. Bendiciones.